¿Cómo estás, Catalina? Espero hayas pasado una feliz Navidad y un excelente año nuevo. Me habías comentado que querías saber cuál fue el error de Borgov en esa partida. Y bueno, viendo la partida completa, quise comentar mejor todo, porque tiene anécdotas que es bueno saber no solo de la serie, sino también de esta partida en especial. De La película Queen's Gambit es muy especial en el sentido de que tiene muchos detalles cuando se muestra una partida de ajedrez. Existen otras películas en donde no le toman mucha importancia a las jugadas, hacen jugadas muy básicas. Pero la partida que ha jugado Beth Harmon contra Vasily Borgov ha sido una partida realmente de grandes maestros. Una partida en donde tiene análisis delicados, detallados, y muchos maestros han estudiado esta posición. Y yo voy a tratar de explicártelo de una manera básica desde el principio, pero también tendrá cierto tecnicismo, porque para explicar una partida de este nivel no se puede decir lo básico, hay que decir algo más. Y eso es lo que voy a tratar de explicarte en esta partida y con detalle las imprecisiones que Borgov realizó para perder esta importante partida final. Bien, Beth Harmon, siendo las piezas blancas, comenzó con D4. Las negras respondieron con D5. Los peones no tienen nombre, simplemente se les dice la casilla de destino de ese peón. Esta es la casilla D5. Bien, las blancas hacen C4. Este avance de peón, como este peón no está siendo defendido por nadie y las negras lo van a capturar, esa palabra de dar un peón o regalar un peón es allí de donde viene la palabra gambito. El gambito es entregar un peón, pero bueno, no necesariamente un peón, puede ser una pieza, pero a cambio de ese supuesto regalo existe una compensación. Si las negras capturan el peón, las blancas van a obtener un juego basado en un buen control del centro, en control de espacio, y sus piezas estarán en buenas casillas. Muchos maestros no deciden aceptar el peón, hay otros maestros que sí lo aceptan. Todo esto está estudiado desde hace más de un siglo, incluso 2 siglos, y existe mucha teoría al respecto. Entonces aquí las negras, Borgov jugó E5. Es cuando las negras hacen esta jugada, según la teoría, esto se conoce como un contragambito. Es decir, las blancas intentan regalar un peón, pero las negras no lo aceptan. Las negras, en cambio, deciden ellas mismas regalar un peón. Es decir, no, las blancas hacen un gambito, pero las negras dicen, no, tú no me harás un gambito, soy yo quien te voy a hacer un gambito. Por eso esto se conoce como contragambito. Y bueno, la palabra albín es porque a las aperturas se les dan nombres a los primeros movimientos. Y por lo general, en muchas aperturas se les suele dar el apellido de los maestros que más han jugado este tipo de posición. No solamente puede ser nombres, pueden ser países, algo relacionado con la apertura. Hay otras aperturas que son apertura española, defensa francesa, apertura inglesa, apertura escocesa. Depende. Bien, como en la película no se ve ciertos movimientos, para tratar de reconstruir los movimientos escuchando solamente lo que dicen los comentaristas o lo que dicen las personas de la película, aquí las blancas tuvieron que realizar E4, que esta jugada es extraña porque no es lo más lógico en la apertura tratar de realizar este tipo de jugada. No hay como armonía en el movimiento de las blancas. Es dudoso, de hecho. Aquí las negras capturaron en C4 y las blancas hicieron alfil E3. Esta jugada, por cierto, es también
dudoso porque se considera mejor primero desarrollar los caballos antes que los alfiles. Pero de igual manera, pasados ciertas jugadas, las negras hicieron caballo F6, caballo C3, caballo C6, avance del peón, esto es lógico, y caballo E7. Ahora sí se está llegando a una posición que es muy conocida por la teoría, es decir, ya esta posición está analizada enteramente, tiene sus detalles, y la idea de las negras es justamente mejorar la posición del caballo en la casilla G6 para luego desarrollar el alfil a esta casilla o incluso E7. Bueno, aquí se continuó con alfil por peón. Es lógico, se desarrolló un alfil, captura el peón que al principio se había supuestamente entregado, pero ya lo recuperó. Caballo G6 es lógico para tratar de buscar el desarrollo del alfil. Las blancas aquí decidieron realizar F3, o sea, avanzan este peón esta casilla. Otra jugada pudiera ser caballo F3, otra jugada pudiera ser caballo E2. Lo curioso es que a este tipo de movimientos las negras pueden responder con caballo G4 tratando de incomodar este alfil. Por eso las blancas aquí realizaron F3, porque con esta jugada le están diciendo a las negras que, suponiendo que más tarde este rey busque seguridad en esta casilla, pues las blancas harán una avalancha de peones. Es decir, las blancas tratarán de buscar un ataque lo más rápido posible con sus peones y por supuesto con las piezas, con el alfil, con la dama, con el caballo y por supuesto con las torres que ya estarían en excelente posición para atacar a un futuro rey que estará en esta casilla. Bien, entonces vamos a quitar estas flechas. F3, aquí Borgo realizó alfil de 6, es una jugada lógica de desarrollo. Dama de 2 también es lógica. Alfil de 7 también, o sea, por el momento lo que están haciendo las blancas y las negras es primero desarrollar todas sus piezas menores, es decir, los caballos y los alfiles, para después desarrollar las piezas mayores, que son las torres y la dama. Bien, entonces aquí las blancas desarrollaron el caballo a esta casilla, es la mejor. Una jugada como desarrollar el caballo aquí sería un grave error porque las negras pudieran capturar ese caballo y, como notarás, estos peones han quedado muy débiles porque está bien difícil defender sobre todo este peón y es vulnerable. Las negras tratarán de ganar ese peón. Entonces voy a retroceder porque si no continúo la partida, sino que te estoy comentando qué hubiese pasado si las piezas se desarrollan en otras casillas. Bien, Bet colocó el caballo en E2. Las negras hicieron A6 con la idea de buscar contrajuego en el flanco de dama, en el lado izquierdo, que es tratar de que este peón avance a esta casilla y también obtener algo de espacio. En caso de que este rey decida irse a este lado del tablero, pues las negras buscarán cierta actividad en esta región. Esta región se le conoce como el flanco de dama y esta otra región se le conoce como flanco de rey. Bien, aquí las blancas retrocedieron el alfil. Este tipo de jugada se le conoce como jugada profiláctica. Una jugada profiláctica significa que se anticipan a lo que va a hacer el rival y por eso reaccionan de una manera preventiva. Las negras están amenazando avanzar el peón atacando el alfil. Por lo tanto, las blancas mueven el alfil antes de que sea atacado. Por eso este tipo de jugada, alfil B3, se le conoce como jugada profiláctica. Las negras avanzan el peón, ya obtienen cierto espacio en ese flanco de dama y las blancas tratan de buscar una reacción en esta casilla. Aquí hay dos peones que se están mirando, se pueden capturar. Si las negras quisieran, capturan, si no, no capturan. De hecho, Borgo en esta posición decidió darle seguridad al rey, enrocó corto. El enroque es una jugada especial en donde se mueven dos piezas en una sola jugada. El rey se mueve dos casillas, que esto es algo
fuera de lo normal, porque ya habíamos dicho que el rey solamente se mueve una sola casilla. Y de paso la torre que se encontraba aquí pasó a colocarse en esta casilla. Esta jugada se le conoce como enroque. No solamente enroque, sino enroque corto, porque fue hacia el lado corto donde se encuentra el rey. Al realizar el enroque corto, el rey se mueve 2 casillas, en este caso hacia la derecha. El enroque largo sería si este rey fuera hacia este lado del tablero, pero no lo puede hacer porque la dama se encuentra interfiriendo. Bueno, Borgo enrocó corto y aquí Bet hizo lo mismo, enrocó corto también. Aquí las blancas sí pueden realizar un enroque largo. Un enroque largo es colocar el rey en esta casilla y esta torre llevarla a esta otra casilla. Pero en esta posición no es recomendable realizar un enroque largo porque el futuro rey que se encontrará en la casilla C1 quedará muy expuesto ante todas estas piezas que ya se encuentran ubicadas en el flanco de dama. Por ese motivo, Bet se enrocó corto. Bien, aquí las negras ahora sí desarrollan las piezas mayores. Comenzó con la dama, las blancas hacen lo mismo, desarrollan una de las torres a la casilla C1. Ya esta torre está mirando de lejos ciertos puntos en la posición, que es el peón en C7. Bien, aquí Borgo hizo caballo H5, ya está tratando de buscar temas de ataque en esta posición. Tal vez, quién sabe, más adelante un F5, aunque por ahora esta jugada no va a ser posible. Aquí Bet realizó la jugada G3. La idea de G3, Catalina, es porque las negras quisieran colocar el caballo en esta casilla. O sea, mejoran la posición del caballo y como notarás el caballo ya está pisando territorio enemigo. Por ese motivo Bet decide avanzar el peón en esta casilla para evitar que el caballo fuera allí, porque de lo contrario las blancas lo capturarían. Aquí Borgo hizo H6. H6 también es una jugada para controlar casillas. Notarás que en esta posición las blancas quisieran realizar esta jugada, alfil G5, para atacar a la dama, incomodar a la dama. Pero con la jugada que ha hecho Borgo de H6, ya esta jugada es imposible porque este peón capturaría cualquier pieza blanca que se coloque aquí. Bien, entonces luego de H6, este alfil, como notarás, no tiene mucho campo de visión porque este peón lo estorba. Por eso Bet colocó el alfil en C2. ¿Cuál es la diferencia entonces de que el alfil esté aquí o aquí? Pues una de ellas es que está evitando por ahora este tipo de jugada, este avance de peón, porque simplemente se capturarían varias piezas en esta casilla y quedarán 2 piezas negras ubicadas, una en H5 y una en F5, y eso permitirá a las blancas más adelante avanzar este peón. Y recordemos que un peón captura hacia los lados. Si una pieza decide buscar protección, la otra será capturada. Entonces, aquí Borgo hizo torre B8, porque notarás que este peón blanco no está defendido. Las negras están amenazando capturar este peón y eso abrirá el camino para que esta torre pueda capturar el peón en ese punto. Por ese motivo Bet captura en B5. Peón por peón. Borgo captura este peón con su otro peón. No se realiza torre por peón porque el caballo pudiera capturar a la torre. ¿Sí? El caballo tiene... la torre vale más que un caballo. Por ese motivo no se puede realizar el cambio de el cambio de piezas de esa forma. Bien, peón por peón. Y ahora Bet coloca su torre en la casilla A1. Las torres les agrada, les encanta las columnas abiertas, porque tienen la facilidad de poder invadir rápidamente, en este caso a esta casilla. Así que Borgo, tratando de evitar este tipo de actividad, también coloca su torre en A8. Hay 2 torres que se están mirando que se pueden capturar en cualquier momento.
Pero B decide en esta posición realizar alfil de 3. Quiero que estés atenta de que el alfil está atacando este peón y al mismo tiempo el caballo también está atacando al peón. O sea, ese peón está siendo atacado 2 veces. ¿Y cuántas veces está siendo defendida? Una. O sea que este peón corre peligro de ser ganado por las blancas. Por ese motivo, Borgo realizó alfil b4. Esta jugada, de hecho, es una defensa indirecta hacia este peón, porque las blancas ya no pueden capturar el peón. Sería un gravísimo error. ¿Por qué? Imaginemos por un momento que las blancas capturen ese peón con el caballo. Pues notarás que ahora el alfil ha quedado con el camino libre para capturar la dama. Sí, las negras ganarían la dama y eso no... Uno trata de no perder piezas de esta manera. Ahora pudieras pensar, bueno, si no se puede capturar con el caballo este peón, ¿por qué no hacerlo con el alfil? ¿Qué hay de malo con esa jugada? Pues que las negras harían alfil por alfil y las blancas ya no pueden capturar este alfil, porque nuevamente existe el mismo inconveniente que las negras ganarán la dama. Así que ese es el motivo por el cual las blancas no pueden ganar este peón. Así que Harmon hizo torre por torre, o sea, se cambiaron torres en la columna A, las negras capturaron esa torre y ahora las blancas hicieron dama C2. Es decir, ya la dama se quita de esta mira de lejos que tiene el alfil. Por lo tanto, ahora sí se está amenazando ganar este peón. Pero Borgo hace algo también, nuevamente una defensa indirecta de este peón, y es la jugada alfil C5. Notarás que con el alfil aquí está amenazando esta pieza que está indefensa. Entonces Elizabeth tiene que hacer algo con esta pieza que está siendo atacada. Por eso colocó el caballo en D1, porque este caballo defiende ahora el alfil. Si las negras deciden capturar el alfil, las blancas capturarán ese alfil negro con el caballo. Así que el alfil de Borgo, hay que decir que cuando el caballo, estando en esta casilla, se movió a D1, ahora este alfil está siendo atacado 2 veces. Está atacado por nuestro alfil de E3 y también por la dama. O sea que son las blancas las que ahora están atacando 2 veces esa pieza, mientras que las negras solamente están defendiendo ese alfil una sola vez. O sea que este alfil corre riesgo para las negras de perderse. Por ese motivo, Borgo retiró ese alfil, lo escondió. Entonces, en esta posición estamos viendo que este caballo está muy pasivo, o sea, no tiene buenas casillas de acción. Por ese motivo, Elizabeth lo coloca en la casilla F2. Además que en esta casilla está protegiendo esta casilla H3, en donde no sabemos si más adelante este alfil quisiera ir a esta casilla para atacar la torre. Pero nos estamos dando cuenta que ahora este caballo ha mejorado un poco su posición. Está mejor en F2 que en esta casilla. Bien. Ahora, aquí hay algo interesante para las negras que quiero que prestes mucha atención. Borgo realizó caballo F4. Y parece extraño a primera vista porque este peón lo puede capturar. Parecieran que las negras han realizado una especie de locura. Van a perder piezas porque habrás notado que ahora en la posesión las blancas tienen un caballo de más. Y para sorpresa de nosotros, Bet no captura el caballo, sino que realiza torre C1. Entonces viene la pregunta: ¿por qué este caballo no se puede capturar? ¿Cuál es el problema? Y bueno, el problema es el siguiente: de que si este caballo es capturado, cuando las negras hagan peón por peón, ahora este alfil está atacado. El alfil tiene que buscar seguridad. Digamos, por ejemplo, que el alfil se mueve a esta casilla. De repente
Ahora existe un contraataque de las negras contra este rey que realmente se encuentra muy vulnerable, ya que aquí las negras están amenazando dos cosas. O sea, en esta variante, las negras con este movimiento caballo H4 están amenazando caballo por peón, jaque, amenazando el rey y al mismo tiempo amenazando el alfil. O sea, eso se conoce como un ataque doble. Pero no solamente está esta amenaza, sino que también las negras están amenazando venir con la dama, dando jaque, y después la dama ir a la casilla G2, dando jaque mate. Por ese motivo es arriesgado, voy a retroceder la posición, es arriesgado que se capture el caballo, porque las negras obtienen compensación. Hay que tener cuidado en cuándo aceptar un sacrificio y cuándo no. Y en este caso el sacrificio no puede ser aceptado. Por eso la jugada correcta es la que hizo Bet, torre C1. Bien, la partida continuó. Dama G5. Poco a poco las piezas negras están como acercándose al rey blanco. Hay que jugar con mucho cuidado. Aquí Bet colocó el rey en H1. Esta jugada es muy buena porque ahora este peón ya puede capturar el caballo y ya las blancas van a tener defensa porque esta torre puede venir a esta casilla. Ya no existen temas de jaque mate. Bueno, aquí Borgov hizo dama H5 y nuevamente el caballo no puede ser capturado porque si se captura viene dama por peón jaque y notarás que este alfil también ha quedado indefenso. O sea, en esta posición es favorable para las piezas negras. Por ese motivo voy a retroceder. Aquí, luego de que Borgov ha hecho dama H5, este caballo todavía no se puede capturar. Entonces, como las negras están amenazando este peón que se encuentra indefenso, Bet lo defendió moviendo este caballo aquí. Caballo G1. Así que ahora este peón es imposible capturarlo. Está bien protegido por este caballo. Bien, luego de caballo G1, como este caballo ahora sí ya se encuentra en peligro de capturarse, Borgov decidió cambiar este caballo por este alfil. Caballo por alfil, caballo por caballo. Todo está muy bien, la posición todavía es balanceada, pero aquí van las negras tratando de desequilibrar más la posición y hacen F5. La idea de F5 es, bueno, tratar de cambiar piezas en este punto y que este peón quede muy débil, vulnerable. Aquí Bet hizo caballo C5. Con caballo C5 no solamente se defiende este punto, sino que al mismo tiempo se está atacando el alfil en D7 que se encuentra indefenso. Por ese motivo Borgov lo llevó a la casilla C8, fuera del alcance del caballo. Entonces aquí Bet hizo torre F1, como anticipándose a los futuros cambios que pudieran existir en la columna en la columna F, para que esta torre tenga más campo de acción. Ahora, aquí existe una jugada de Borgov que la podemos considerar estratégica. No solamente en ajedrez se trata de realizar planes directos, sino también planes a largo plazo, que se vean bien y que, bueno, tenga también lógica. Y ese tipo de jugada es esta. Caballo E7. La idea de este movimiento de caballo es porque este caballo quiere buscar una mejor casilla. Este caballo quiere ir a esta casilla G8. Bueno, primero habrá que mover el rey para que tenga habilitada esta casilla. Y cuando el caballo salta a G8, llevarlo a la casilla F6. Y estando el caballo en F6, mantendrá cierta presión en este peón en E4. Así que ese es el plan de Borgov, o la idea que tiene Borgov cuando llevó el caballo a E7. Bien, aquí Bet continuó con dama D3, porque notarás que este peón está débil, así que Bet está amenazando simplemente capturarlo, pero Borgov defiende ese peón de manera indirecta haciendo esta maniobra: peón por peón, peón por peón, dama G6. Aquí Bet no puede ya capturar este peón, porque si se realiza, las negras buscarán este peón, pero no lo pueden hacer de una vez porque el caballo
defiende el peón. Así que primero se eliminará al defensor de este peón, alfil por caballo. Y luego de dama por alfil, ahora sí vendrá dama por peón. Jaque. Y esta posición es favorable para las negras, porque este rey está vulnerable. Las piezas negras tienen mucha acción para venir rápido a buscar un ataque. Por ese motivo voy a retroceder. Bet no hizo dama por peón, sino que trató de poco a poco consolidar su posición. Hizo rey G2. Eso está bien. Borgov mejora también la posición de su rey, rey H7. Bet mejora la posición de su caballo, caballo F3. La idea es justamente llevar el caballo aquí para posteriormente llevarlo a esta casilla, y ya este caballo ya invadiendo territorio enemigo se ve muy amenazador. Bien, Borgov sigue con su plan de mejorar la posición de su caballo, por eso realizó caballo G8. Bet hizo caballo H4 atacando la dama se movió, dama G4. Es importante que la dama esté mirando constantemente este peón, porque eso previene a que las blancas capturen este peón, porque ya sabemos la idea, ¿no? De que las negras capturarán aquí y después capturarán aquí. Por eso es importante esta jugada. Bien, el caballo de Bet se ubicó en la casilla F5 y el caballo de Borgov en la casilla F6. Todo esto es lógico. Bien, ahora aquí Bet realiza la jugada H3 atacando la dama, y Borgov hizo dama G6. Ahora, quiero comentarte aquí la siguiente anécdota de cómo se han seleccionado las partidas de Gambito de Dama para esta película, para esta miniserie. Esta posición que acabamos de ver se ha jugado. Ha sido una partida real que se jugó en el año de 1993 entre dos jugadores pues, reconocidos. Uno es Vasily Ivanchuk, un jugador de Ucrania, y Wolf. No recuerdo de qué país es Wolf, pero ambos son fuertes grandes maestros. Y en esa partida, que llegaron exactamente a esta misma posición, Ivanchuk realizó la jugada G4. Pero ahora, en esta posición que está jugando Bet Harmon y Vasily Borgov, se desvían de esa partida. No realizan G4, sino que ahora encuentran una mejora para esta posición, y es la jugada caballo E6. Es decir, este caballo aquí se está acercando peligrosamente al rey negro. Son dos piezas ya que están invadiendo territorio enemigo. Pero también hay que decir que este peón está vulnerable porque está siendo atacado por el caballo, y ahora Borgov trae la torre a esta casilla para atacar dos veces este peón, que solamente está siendo defendido una sola vez. Y lo que hace aquí Bet es interesante, porque no decide defender este peón, sino que hace la jugada B3 como diciendo: te estoy atacando la torre. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a retirar de la cuarta fila y ya no atacarás este peón dos veces, o capturarás ese peón con la torre? Y es aquí donde Borgov decide capturar con la torre. Realmente esta posición tiene su complejidad. Aquí pueden existir muchos trucos tácticos y vamos a tratar de aclarar lo que puede ocurrir. Bien. ¿Qué está pasando aquí? Fíjate que a primera vista las negras han ganado un peón, ¿no? Las negras tienen 5 peones, las blancas tienen 4. Pero Bet encuentra una compensación, y es la siguiente. Notarás que este caballo quisiera ir a esta casilla F8, porque estaría atacando al rey, sería un jaque, y al mismo tiempo atacando a la dama. Pero el caballo no puede ir a esta casilla porque este alfil lo capturaría. Por ese motivo, Bet primero elimina a este alfil, hace caballo por alfil,
y las negras no pueden hacer peón por caballo, porque si lo hacen, viene el ataque doble que te he comentado. Jaque. Y cuando el rey se mueva, las blancas ganarán la dama. Por ese motivo, voy a retroceder. Cuando Bet hace aquí caballo por alfil, Borgo tiene que evitar esta amenaza caballo F8 y lo evita justamente eliminando a ese caballo. Ya no existe esta amenaza porque esa pieza desapareció. Así que aquí Elizabeth lo que hace es capturar el alfil. Y este peón es peligroso, se le conoce como un peón pasado porque está a 2 casillas de promocionar y no existe peones a los lados para que puedan detenerlo. Bien, entonces, Bet capturó el alfil y esta torre sigue atacada, pero como le toca a las negras, capturan el caballo. Entonces, estamos en una situación en donde las negras tienen un peón de más, pero este peón es muy peligroso. Y de hecho habrás notado que en la película, pues este peón fue el factor decisivo. Porque Bet avanzó el peón en este momento y ya está a una casilla de promocionar. Claro, es verdad que el caballo por ahora defiende esta casilla. Pero si este caballo más adelante se elimina, este peón promocionará libremente. También hay que decir que la dama vigila esta casilla, pero no necesariamente la dama tiene que estar únicamente defendiendo esta casilla, porque la dama tiene otra función que es defender a la torre. Y eso es lo que hay que tener cuidado, que esta torre puede quedar indefensa. Supongamos que aquí las negras hacen una jugada extraña como B4. Es una jugada terrible porque ahora sí viene una combinación, se le llama así, una secuencia de jugadas en donde en este caso las blancas ganarían material, y es esta jugada, boom, torre por caballo, porque una vez que se capture la torre, las blancas, Bet en este caso, promocionaría una nueva dama, y cuando las negras capturen a esa nueva dama, esta torre quedará indefensa, dama por torre. Y como notarás, las blancas en esta variante que te estoy mostrando tienen un alfil de ventaja, suficiente para ganar la partida. Por ese motivo voy a retroceder. Aquí te puse como ejemplo qué pasaría si este peón avanza. Borgov se da cuenta que en esta combinación que te estoy mostrando, esta torre ha quedado indefensa. Por ese motivo, Borgov decide proteger a la torre con el peón. Así que ahora lo que hace Bet es darle seguridad a este peón pasado colocando el alfil en C5. Es un peón pasado y protegido. Ahora es aquí donde empiezan las jugadas dudosas de Borgov. Borgov realiza aquí la jugada dama E8, que dicen que no ha sido la mejor jugada porque pudiera haber continuado el ataque con H5, tal vez para llevar el peón a la casilla H4. Pero dama E8, ¿qué hizo Bet aquí? Dama F3. Este tipo de jugada es porque quiere buscar ataque en las casillas blancas, y eso es lo que las negras, en este caso Borgov, debe de tener cuidado. Borgov hizo dama C6 atacando el alfil, y como el alfil necesita protección, Bet defendió el alfil avanzando el peón. Ahora el alfil está protegido, y es aquí cuando viene, podríamos decir, el error decisivo de Borgov, que fue colocar la dama en E8. La jugada dama E8 podríamos decir que sentenció ya la partida, porque claro, digamos que existe un toque humano en los ajedrecistas, que para tratar de defender uno debe de tener las piezas cercanas al rey. Y este tipo de ideas, dama E8, es justamente para colocar la dama en esta casilla y darle protección, darle más protección al rey. Por eso tiene un sentido humano para un humano realizar esta jugada, pero es un error. Decían que una jugada mejor aquí para Borgov hubiese sido llevar el rey a G8, simplemente para evitar un jaque en casillas blancas. O sea, una jugada profiláctica a dama F5. Entonces, ¿qué sucede luego de dama E8?
que ahora Bet obtiene una fuerte iniciativa, con la dama llevándolo a casillas blancas. Dama F5 jaque. El rey tiene que irse. ¿Pero cuál casilla? ¿A esta o a esta? Borgo correctamente llevó el rey a la casilla H8. ¿Qué hubiera pasado si el rey se coloca en la casilla G8? ¿Qué tiene de malo esa jugada? Pues que en ese caso la dama daría un jaque en E6, y cuando el rey mueva, no importa a qué casilla, H8 o H7, Bet sacrificará material y llegamos en una posición que, aunque las blancas tienen un alfil y las negras tienen una torre, esta posición es ventajosa para las blancas, porque una vez que el rey mueva, esta dama vendrá a F8, y de hecho algo similar ocurrió en la partida. Y esta posición es ganadora porque este peón ya está a punto de convertirse en una nueva dama y las blancas tendrán ventaja material. Así que voy a retroceder, porque justo en esta posición, cuando Bet coloca la dama en F5 y Borgo colocó el rey en H8, existe una jugada magistral para ganar la partida. Y esa jugada que Bet hizo es fantástica, brillante, y es una jugada hermosa, muy bonita, y es dama por caballo. Imagínate, tú vas a entregar tu pieza más poderosa por un caballo. Para realizar este tipo de jugadas, tienes que estar seguro de que realmente vale la pena ese sacrificio. Y si lo vale, justamente por el potencial que tiene este peón de convertirse en una nueva dama. Luego de dama por caballo, Borgo está forzado a capturar la dama, porque de lo contrario tendrán pieza de menos. Así que Borgo realizó peón por dama, y luego de torre por peón, las blancas están amenazando torre F8 jaque y al mismo tiempo ganar la dama. Así que, en vista de la desesperación de que se está amenazando torre F8, las negras intentan buscar un contrajuego. Por eso llevaron la dama a H5. En este tipo de posiciones ya las negras se encuentran perdidas, de hecho, pero siguen jugando para ver si el rival se equivoca. Pero Bet no se equivocó. Bet hizo las mejores jugadas. Torre F8 dando jaque. El rey se movió a G7 y ahora este peón se convirtió en una nueva dama. Si vemos la posición, ahora son las piezas blancas las que tienen un alfil de ventaja. Por ese motivo las negras intentan un contrajuego para atacar al rey blanco, pero simplemente no lo logran, porque las piezas blancas están mejor sincronizadas. Las negras hicieron torre E2 jaque. El rey se fue a F1 y ya no existe otro jaque prometedor, sino que las negras buscan salvar la partida tratando de dar un jaque perpetuo. Por eso hicieron dama por peón, entregan la torre, y lo único que tiene que hacer Bet es escaparse de todos los jaques, y lo logra. Borgo hizo dama G2, el rey se fue, perdón, aquí la torre se colocó en F2, o sea, se bloquea el jaque. Borgo da un jaque en E4, y luego de rey D2 ya no existe otro jaque productivo que dar, y por ese motivo Borgo abandonó. Y ocurrió algo también que habrás notado, que Borgo se para de su silla y le da una ovación, la felicita. Y esa ovación ha ocurrido en la vida real en el campeonato del mundo del año de 1972 entre el gran maestro americano Bobby Fischer y el gran maestro ruso Boris Spassky. Boris Spassky ovacionó a Fischer en su sexta partida, porque fue grandiosa, brillante, y lo que ocurrió en la partida de Harmon fue similar. De hecho, la película Gambito de Dama está basado justamente en la historia de Bobby Fischer, el gran maestro americano, que podríamos decir que él solo derrotó a toda esa hegemonía rusa en el mundo del ajedrez. Bueno, Catalina, espero te haya gustado la explicación detallada de esta partida. He tratado de minimizarlo también a ciertos temas básicos, pero esto se puede expandir mucho más en análisis. Espero te haya gustado y bueno, quedo a tu disposición para otro video, ¿sí?
Bueno, que tengas una feliz noche. Nos vemos en otro próximo video. Chao, Catalina. Buen día. Buenas noches.